Senador Luis Fernando Velasco y se prepara el senador Eduardo Pacheco. Senador Luis Fernando Velasco, tienes... Sí, gracias. Los señores del sonido, son 7 minutos. Sí. Vamos a contabilizar. Son 7 minutos. Senador Luis Fernando Velasco. Muy gracias, señor. Un momentico, senador. Vamos a poner en consideración la sesión permanente. Señor secretario, ¿quiere la plenaria la sesión permanente? Sí, la quiere y se decreta dentro del término que establece la ley quinta, presidente. No bien, excelente. Transcurrido las 4 horas todavía. Gracias, señor secretario. Senador Luis Fernando Velasco, se prepara senador Eduardo Pacheco. Muy gracias, señor presidente. Señor ministro, señores generales, compañeros del Congreso. Hablo en nombre de un sector de la bancada del Partido Liberal. En honor a la verdad, no pudimos asumir una posición de bancada y por ello mi voz como vocero no es a nombre de toda la bancada. En esta intervención, señor ministro, voy a hacer un debate institucional. Yo no aspiro a demostrar aquí que su señoría o los señores generales son unas personas desalmadas que se levantan por la mañana y que comienzan a pensar cómo pueden dar de baja a unos compatriotas que están protestando. Entre otras cosas, ministro, porque de pronto si lo dejan escuchar, ministro, me corta el tiempo. Entre otras cosas, señor ministro, porque no lo visualizo así. Usted lo visualizo como un ciudadano, como una persona que trata de acertar, pero creo que la política de gobierno que usted interpreta ha llevado, por acciones y por omisiones, ha llevado a lo que Colombia hoy está viviendo y lo que es más grave, a una deslegitimación del uso o del monopolio de la fuerza en cabeza del Estado. No voy a hablar de víctimas, entre otras cosas, presidente, porque a mí me molesta que nosotros cada vez que hacemos un debate tratamos de mostrar una víctima para justificar otra víctima. No, señor. La quemada del policía es una salvajada que no tiene justificación. La muerte del niño en una ambulancia es una salvajada que no tiene justificación. La muerte de los muchachos en la calle es otra salvajada que no tiene justificación. Nada tiene justificación. Dejemos de justificar la violencia. Hagamos un pacto social por la vida. No digamos que está bien que aparezca un muerto en un lado porque en el otro lado apareció un muerto. No, ninguno. Ninguna de las acciones debemos aceptarlas ni justificarlas. Según Weber, filósofo político, y aquí me centro en el debate político, señor ministro, él hablaba de que la violencia se justificaba cuando era monopolio del Estado. En 1998, Weber usó indistintamente la expresión violencia, fuerza y coacción a la hora de definir al Estado. Perdón, ¿qué? Decía Weber que el Estado es aquella comunidad humana que dentro de un determinado territorio reclama para sí el monopolio de la violencia legítima. Yo me inscribo, señor ministro, en otra escuela. Yo me inscribo en la escuela que diferencia la violencia de la fuerza. Porque la fuerza tiene límites. Y los límites hacen parte de un pacto social. ¿Cuál es el pacto social? La sociedad dice, vamos a renunciar a parte de nuestra libertad para que una fuerza superior nos controle y que esa fuerza superior tenga la responsabilidad del monopolio de las armas. Y esa fuerza superior está bajo su responsabilidad política, señor ministro. El Estado para mí es eso. Por ello, señor ministro,
yo quiero que lleguemos a una pregunta. ¿Qué legitima el uso del monopolio de la fuerza? ¿Sus límites? ¿Su proporcionalidad? ¿Su pertinencia? Y una que es muy importante. El poder político requiere, para ser duradero, transformar la violencia en autoridad, tener como base el consenso, contar con la creencia en la legitimidad de parte de un sector considerable de la sociedad, cambio que es indicativo de nuevas bases de obediencia política y de ordenación en la convivencia social. ¿Por qué creo que usted rompió esos principios? Por favor, proyécteme en los 3 casos. Ministro, usted en un Twitter, a manera de ejemplo, dijo: el terrorismo se disfraza de vandalismo. No son hechos aislados. Colombia enfrenta una amenaza terrorista. Organizaciones criminales están detrás de los actos violentos de las jornadas de protesta. Son actos premeditados, organizados y financiados por las GAOR y el ELN. Y este Twitter es suyo. Ministro, cuando usted escribe esto, voy a quitarme el tapabocas y más bien voy a ponerme la careta para poder usar las gafas. Cuando usted escribe esto, ministro, usted está mandando un mensaje muy peligroso. Y la gente que está en la calle, que está bajo su mando y el mando de los oficiales de nuestra policía y de nuestro ejército, lo están recibiendo. Y es que en esa protesta social, en el fondo, lo que hay es un interés de una guerrilla que quiere atacar un Estado. Ustedes no reconocieron que era el estallido social porque en Colombia hizo crisis el sistema, ni siquiera el gobierno, el sistema presidencialista, centralista, que acumula todo el poder en un presidente que es casi un virrey y que no está pudiendo responder a los problemas y a las demandas de la sociedad. Eso no lo han entendido. Usted también, ministro, habló de la captura de 25 presuntos patrocinadores de hechos vandálicos en medio del paro nacional. Ya lo explicó Wilson. No, señor, era una investigación de la Fiscalía 2 años antes de unos delincuentes que estaban importando armas para venderla a distintos grupos de la ilegalidad, pero no tenían nada que ver con la protesta, ministro. Y usted fue a mi tierra, Popayán, y le puso precio a la cabeza de 4 líderes sociales, a varios de ellos. Senador Luis Fernando Velasco, ya se fueron los 7 minutos, tiene 1 minuto más. Continúe, senador Luis Fernando Velasco. Y señor ministro, esos muchachos no eran guerrilleros. Y entonces el mensaje que recibe la gente cuando ve a esos muchachos en la protesta es: allá están los guerrilleros. Y lo que es más grave, yo no le he escuchado a usted una condena, ministro, al uso de la violencia armada por parte de civiles como mecanismo de autodefensas. Eso deslegitima al Estado. Aceptar que se pierde el monopolio de la fuerza es muy grave. Por ello, ministro, creo que el Congreso debe censurarlo políticamente por sus acciones, pero también por sus omisiones. ¿Cómo nos reconciliamos, ministro? Y este es un mensaje para el gobierno y para toda la sociedad. Su salida del ministerio es un mensaje a quienes están en la calle. Su salida del ministerio es un mensaje político poderosísimo para que luego nos sentemos y veamos cómo recuperamos, senador Luis Fernando, para que termine, 1 minuto, por favor. la confianza del ciudadano en los hombres que delegamos para que en la calle porten el monopolio de esas armas. Eso para nosotros es fundamental, fundamental, señor ministro. Señor ministro, sus acciones y omisiones rompieron el pacto social y para recomponerlo es preciso y es menester que usted salga del Ministerio de Defensa. Por ello, un grupo de liberales votaremos sí a la moción de censura.